buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos 1 o 2 veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que sigan repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es el rol de la Iglesia en el mundo. Vamos a ver cuál es la importancia de la Iglesia, cuál es la misión que tiene la Iglesia para todos nosotros. ¿Qué es la Iglesia católica? Hoy en día oímos que la vecina, que el compadre, que la tía, etc., se unieron a otra religión porque los convencieron otras personas. Poquito a poquito les fueron metiendo ideas media raras. Esta vez te explicaremos lo que es la Iglesia Católica, para así poder empezar lo que es única iglesia verdadera. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de todas las personas del mundo que están bautizadas y que creen en Cristo y en sus enseñanzas. La iglesia empieza a formar los seglares, o sea, las personas casadas, solteras, niños, niñas, jóvenes, adultas, etc. Los sacerdotes y personas consagradas a Dios son las que forman parte de la iglesia. Así, si tú estás bautizado y crees en Jesús y en todo lo que Él nos enseñó, entonces ya eres parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Cristo fundó la Iglesia para salvarnos. Y acuérdate que la Iglesia es universal, es para todos. Cristo es el Hijo de Dios quien empezó la Iglesia. ¿Para qué la fundó? Cristo nos deja la Iglesia para que cuando Él ya no estuviera en el mundo, Él nos dejaría a través de ¿quién? A través de sus apóstoles, a través de Pedro. Por eso es que se dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, porque Jesús nos necesita y desea estar en contacto con otras personas a través de nosotros. En el mundo de hoy somos literalmente los pies, las manos y el corazón de Jesús, que está en contacto con unos y con otros, como puedes ver en la imagen. Todos nuestros miembros de nuestro cuerpo somos nosotros y la cabeza es Jesús. Tú ya sabes que Jesús es Dios y Dios es Jesús. La iglesia, como te decía, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los creyentes son miembros de este cuerpo místico de Cristo, como también lo puedes ver aquí en la imagen. Es para refrescar
un poco más el tema de hoy sobre la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión y dignidad de la iglesia? La misión es anunciar y extender el reino de Dios. La dignidad es de ser miembros de la gran familia de los hijos de Dios. Dentro de la iglesia existen diversos servicios específicos según el carisma recibido por cada cristiano, y todos somos necesarios para que la iglesia cumpla la misión que Jesús le encomendó. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, porque Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. Hay que acordarnos de la creación, porque la vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta y egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. ¿Por qué nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia y envidia y aborreciéndonos unos a otros? Todo esto que nos habla desde la parte de la creación de Dios es porque vio que todo ser humano no comprendía la misión de Dios. ¿Cuál era? No estar en pecado. Por eso, todas estas actitudes ya no deberíamos tenerlo. Y es por eso que se edifica la iglesia cuando vino Cristo o cuando vino Jesús. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia, como ya vimos, son aquellas personas que por medio del bautismo se incorporan a la iglesia y según sus diferentes carismas, que es un don, un regalo de Dios, por el cual la persona para el beneficio de la comunidad. ¿Y cuáles son estos carismas? Son los ministros ordenados, los laicos y los religiosos. Son los miembros de la iglesia. Lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva para poder comprender mejor. Los diáconos es al que se confiere el ministerio por un periodo de tiempo limitado, que inicialmente se inicia luego de terminar sus estudios como sacerdotes. Quiere decir que el diácono entonces es antes de ser sacerdote, hasta que el obispo decide que el candidato está lo suficientemente maduro para ser ordenado como presbítero. ¿Cuáles son las funciones de los diáconos? Es proclamar el evangelio, asistir en el altar, administrar el sacramento del bautismo. Quiere decir que el diácono puede hacer el bautismo. Presidir el sacramento del matrimonio. Puede ayudar al sacerdote a estar ahí en el sacramento del matrimonio. Conferir los sacramentos como la bendición, el agua bendita, etc. O sea, ellos también pueden darnos la bendición. Llevar el sacramento de la Eucaristía, quiere decir que lleva la Eucaristía a todas las personas enfermas católicas. No pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ellos todavía no están permitidos poner la imposición de manos a los enfermos. Eso solamente lo puede hacer el sacerdote. Para comprender mejor quiénes conforman la Iglesia Católica,
Vamos a ver la jerarquía. Está compuesta por el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosos y laicos. Podemos ver como esta pirámide que empieza desde la cabeza hasta, como te decía, consecutivamente. Entonces, la cabeza de la Iglesia Católica es el Papa. El Papa es el sucesor de Jesús. Cada uno de ellos tiene una misión muy importante y todos ellos tienen para presidir los sacramentos, porque todos no están con la misión de poder realizar los sacramentos, como por ejemplo los religiosos, los diáconos, todavía no pueden hacer los sacramentos hacia las personas que nos piden, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación o el matrimonio, ¿no? Ellos todavía no pueden realizar en la misa sobre esto. Es a partir de los sacerdotes hasta el Papa. Para poder realizar muy bien lo que es la misa, tenemos algunos objetos que se utiliza en la Eucaristía. ¿Por qué es importante la misa? La misa es importante por las lecturas que tenemos, que son la palabra de Dios, que cada día nos da un mensaje distinto, pero que está acompañada de la última cena. ¿Y qué se instituyó en la última cena? Se instituyó la Eucaristía. Por eso vamos a mirar algunos objetos que se utilizan en la Eucaristía. Por ejemplo, tenemos el misal. El misal es un libro que contiene el orden y el modo de celebrar la misa. No sé si tú te acuerdas, cuando vas a la misa está el sacerdote, y el sacerdote tiene este libro, donde contiene las palabras que él tiene que decir en la misa. También tenemos la patena. La patena es un platillo sobre él que se coloca el pan de la Eucaristía. También tenemos unas vinajeras, que son unos jarros pequeños que se usan para contener el agua y el vino. También tenemos un mantel donde se pone en el altar, que es una pieza de tela que cubre el altar. El altar es como en forma de mesa. ¿Por qué? Porque ahí es donde representa la última cena. También tenemos un cirio. Este cirio es una vela de cera larga y gruesa. También tenemos cestas. Estas cestas de paja sirven para depositar una limosna durante el ofertorio. ¿Qué quiere decir esta colecta? Esta colecta no va al bolsillo del sacerdote, sino va destinado a las personas necesitadas, como comedores, ¿no? Que los sacerdotes ayudan a las personas más humildes. También tenemos el cáliz. El cáliz es un recipiente en forma de copa en el que se echa el vino de la Eucaristía. También tenemos un leccionario. El leccionario es un libro en el que están escritas las lecturas de la Biblia que se leen en la misa. Es como una Biblia grande, pero donde está también interpretada, ¿no? Y tienen algunas partes en latín. Eso se llama el leccionario. Y el misal es ese libro que utiliza el padre para poder realizar la misa. También tenemos los 4 atributos
o características de la Iglesia, que son una, santa, católica y apostólica. Una es la que significa una misma fe y una cabeza que es Cristo, quien edifica su iglesia sobre Pedro. Santa, su fundador es santo, así como sus enseñanzas y su misión evangelizadora. Católica significa universal, o sea que está dirigido para todos. Jesús nos mandó a llevar la buena nueva a todas las naciones. Apostólica está fundada sobre los apóstoles enviados por Cristo mismo. ¿Te das cuenta que cada una de ellas, de las características o atributos de la Iglesia, tienen citas bíblicas? Porque todo esto está en la Biblia. ¿Y quién escribieron la Biblia? Fueron los apóstoles, los profetas, patriarcas, pero también en esta parte fueron personas que estuvieron junto con Jesús. En la Iglesia Católica tenemos los sacramentos. ¿Cuántos son los sacramentos? Son 7. Cuando nacemos, en la Iglesia Católica nos dice que para borrar el pecado original tenemos que hacerlo mediante el bautizo. Por eso, cuando nos bautizamos, hemos borrado el pecado original. Quiere decir que ya estamos sin ninguna mancha alguna. De ahí, cuando tenemos entre 8 a 9 años, hacemos el sacramento de la Eucaristía, donde reconocemos que a través de ese pedacito de pan es Cristo vivo y que nos ayuda a poder fortalecer nuestro espíritu. También tenemos el sacramento de la reconciliación. Este sacramento nos ayuda a que debemos de confesar todas nuestras malas acciones, que son nuestros pecados, y que a través de este sacramento también nos hace mejores personas porque borra todos esos pecados. También tenemos la confirmación. La confirmación es a partir de los 15 años hacia adelante, para así poder confirmar nuestra fe y así poder seguir siendo miembros de Cristo. De ahí, cuando tengamos una mayoría de edad, tenemos lo que es el matrimonio. El matrimonio es un enlace de dos personas donde se van a demostrar y también se van a decir cosas como un pacto de que esa relación nunca nadie más lo va a separar y que siempre va a ser para toda su vida. En el orden sacerdotal son para todos los varones que desean servir a Cristo y a seguir el ejemplo de Jesús a través de poder ayudar al ser humano y también poder realizar estos sacramentos. En la unción de los enfermos es a las personas que se encuentran no solamente delicadas de salud, sino también del alma, donde los sacerdotes ponen una imposición de manos que refleja que Jesús está pasando a sanar. Acuérdate de los milagros que hacía Jesús, pero acuérdate que el Padre no lo está haciendo, sino ¿quién lo está haciendo? Dios. Dios a través del sacerdote. Entonces, estos son los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, que todos nosotros debemos de realizarlo. También tenemos los 5 mandamientos de la Iglesia. Es muy importante estos mandamientos. ¿Por qué? Porque es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Por qué es importante escuchar la misa? Es muy importante
Porque ¿te acuerdas cuando Jesús hablaba con sus parábolas? Es algo parecido, que en la misa podemos encontrar a Dios, también podemos encontrar a Jesús, tener nuestra alma más pura. También es confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte. Y sí se ha de comulgar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de ir siempre al confesionario, a este sacramento de la reconciliación, para así poder sentir el cuerpo de Cristo. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que si no has tenido tiempo para poder ir a misa, puedes ir al sacramento de la reconciliación y comulgar cuando Jesús ha resucitado. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando manda la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de ayunar y también no comer carne cuando son días festivos. ¿Por qué? Porque así podemos nuestro cuerpo espiritual y también nuestras acciones poder transmitir a las demás personas, el poder hacer el bien. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Como ves acá, hay algunos niños que ayudan al sacerdote, que en sus tiempos libres, cuando el padre necesita hacer la misa, ellos lo ayudan a poder a realizar muy bien la misa. Como por ejemplo, pasarle las vinajeras, ¿no?, donde contienen el agua, el vino, pasarle de repente las velas, y así nosotros podemos ayudar al sacerdote. Esas son los 5 mandamientos de la Iglesia. La conclusión de todo este tema que hemos tenido hoy, el cristiano miembro de la Iglesia, hemos encontrado 4 grandes verdades: que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza del cuerpo y que todos los miembros somos miembros, que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. ¿Por qué? Porque si la cabeza es Jesús y los demás miembros somos nosotros, entonces quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una misión, aparte de la jerarquía de la Iglesia. Porque acuérdate que los que conforman también la jerarquía son seres humanos común y corriente como nosotros, pero con la diferencia de que ellos tienen otra manera de pensar y otra manera de actuar. Y también que cada miembro de la Iglesia tiene su misión y que el cuerpo tiene que ser dirigido hacia la cabeza. Y esa cabeza es la que nos manda a cada uno de nosotros como miembros a hacer una misión distinta, pero positiva. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado la clase de hoy. Ahora vas a contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol. ¿Qué significa la Iglesia? Me vas a mencionar la jerarquía de la Iglesia, los objetos que se utilizan en la Eucaristía, los 4 atributos de la Iglesia y me vas a escribir los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Muy bien, alumnos, hasta la siguiente clase.